Hace un año había muchos comentarios sobre el 21 de diciembre de este año 2012, sobre las profecías mayas. Y durante este año 2012 se mantuvieron esos comentarios, que el fin del mundo, que el inicio de una nueva era, que la destrucción de la humanidad. Y como faltan unos días para esa fecha, el 21 de diciembre del año 2012, es que hoy le entregaremos un programa sobre ese tema. Hablaremos sobre las profecías escriturísticas, esotéricas, las profecías mayas, sobre este acontecimiento. Hablemos de ese tema hoy en el Pulso de la Fe con quien sabe de estos asuntos. Aquí platicaré con Luis Eduardo López Padilla y con José Alberto Villasana sobre estas supuestas profecías. Así que el tema hoy, candente, quédese con nosotros. Bienvenido. Es un gusto saludarle, sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Ese es el tema que trataremos hoy. Pero antes, una gran noticia acompañada de un saludo al público que nos está viendo ya en prácticamente toda la República Mexicana. En efecto, la señal de Proyecto 40 es ya prácticamente de cobertura nacional, en televisión abierta, gratuita y además en alta definición. Saludo pues, mire con qué grande gusto, al estado de Guanajuato, al público que nos ve en Celaya, León, Irapuato, en Ciudad Juárez, en Cuernavaca, Jiutepec, por supuesto en la Ciudad de México, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tequila, Salud, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Mérida, Progreso, Mexicali, Tijuana, San Luis, Río Colorado, Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Veracruz, Jalapa, Perote, Boca del Río, Puebla, San Pedro Cholula, Querétaro, San Juan del Río, Toluca, Metepec, Coatzacoalco de Berriozábal, Nicolás Romero, Tecámac, Tultitlán, Torreón, Gómez Palacio. Todo esto en alta definición además. Es un gusto saludarles, muchas gracias queridos amigos. Este es el mejor programa del mundo mundial, sin duda, todos lo sabemos, ahora en cobertura nacional, gracias a la señal de Proyecto 40. Comencemos con el tema que hoy nos ocupa. Comenzamos con esta información que nos habla sobre qué cosas son las tan mencionadas profecías mayas. La fecha del 21 de diciembre de 2012 no representa el fin del mundo, sino la alineación geodésica y astronómica del eje de precesión de la Tierra, con su línea ecuatorial y con el plano de la eclíptica del Sol. Ese movimiento, que obedece a la inclinación de la Tierra, tiene una duración de 25.625 años, dentro de un gran movimiento elíptico que, al ser tal, puede ser dividido en dos fases iguales. A su vez, ese gran movimiento puede ser dividido en 5 fases de 5.125 años cada una, que es cuando se armonizan el calendario lunar y el calendario solar. Los mayas lograron calcular la duración de todo el gran movimiento y de esas 5 fases, que ellos llaman soles, y plasmaron en un calendario que hoy se conoce como el Códice Dresde la duración del último sol, que va del año 3116 a.C. al 2012 después de Cristo. El hecho de que el calendario maya concluya a finales de este año es lo que llevó a muchos a hablar del fin del mundo, nada más equivocado y gratuito. Lo que sí es cierto es que el movimiento de precesión al acercarse a este punto provoca una serie de alteraciones climatológicas, fruto, entre otras causas, del multiplicarse de explosiones volcánicas submarinas y del consecuente incremento de humedad atmosférica. Dicha alineación, que los mayas y los egipcios calcularon con admirable precisión, provoca también una variación en las ondas electromagnéticas que llegan a la Tierra, la que traerá muchos desastres naturales. Ya en este momento, la NASA y el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas anuncian que hacia finales de este año el ciclo de inclemencias naturales será entre el 30 y el 50%
50% más intenso que el ciclo del año pasado, por lo que se sumarán colapsos en las telecomunicaciones, los GPS, los satélites, los teléfonos celulares y la electricidad. A esto añádase que en este año se invierten los polos magnéticos del Sol, acontecimiento que sucede cada 11 años. Esto hará que se intensifiquen las tormentas solares que también habrán de repercutir en nuestro planeta. Después de todo esto, en el año 2013 volverá la calma y se reanudará la vida normal de nuestro planeta. Este es nuestro punto de partida. Para profundizar en el tema, Luis Eduardo López Padilla, mariófano, usted lo conoce bien. Luis Eduardo, muchas gracias, bienvenido. Gracias por la invitación, Roberto, mucho gusto. José Alberto Villasana, así en nombre, en orden alfabético, como en la escuela, ¿no? Primero era L, López Padilla, al final Villasana, antes de subir a... Primero es la J, bueno. Zárate. José Alberto Villasana es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma. Ambos se han especializado en el tema de las profecías. Gracias, José Alberto. Gracias por la invitación. ¿Se va a acabar el mundo la próxima semana o no? Bueno, vamos a ver. Antes de afirmar categóricamente que el mundo, desde luego, va a continuar, y va a continuar porque hay todo un proyecto divino, profético, que nos confirma con certeza de que aún no están dadas las condiciones para que el mundo llegue a su fin. Sin embargo, todo este revuelo del tema del 2012, mayormente, aunque no de forma exclusiva, con el calendario maya, lo que sí tiene de verdad en el fondo es que va a haber un cambio. Estamos en un proceso de cambio y que este cambio va a traer un sinnúmero de transformaciones en el orden social, político, económico, natural y espiritual. Entonces, aún dándole credibilidad al calendario maya o a las profecías mayas, quien diga que los mayas predijeron el fin del mundo no ha entendido nada. Para nada, no. Ajá. Simplemente se está hablando del fin de una etapa. Igual que si tú me dices qué va a pasar el 31 de diciembre de este año, pues no va a pasar nada. Termina un año y empieza otro. Aquí igual termina una gran cuenta maya, claro que no dura 365 días, sino 25.600 años, y empieza otra vez ese ciclo, tan sencillo como eso. Ahora, el hecho de que suceda eso, que un ciclo ¿de cuántos años? 25.625. Que se divide en 5. En realidad estamos en la parte final de este gran ciclo, que serían 5.125 años, que arrancó el 13 de agosto del 3114 antes de Cristo y termina el 21 de diciembre del 2012. Esos son 5.125, una quinta parte de este gran ciclo que habla José Alberto. Así como cambiar la hoja del calendario del 31 de diciembre al 1 de enero no provoca en nadie un cambio espiritual, un cambio de conducta, un misticismo o una destrucción de la humanidad, así el fin de este ciclo provocaría en la humanidad algo, en el mundo. En sí mismo por no. sí mismo no. Por sí mismo no. O sea, es simplemente una cuestión cosmológica, como dice Luis Eduardo, estas 5 fases de 5.125 años. ¿Qué sucede cada 5.125 años? Que se armoniza el calendario lunar y el solar. Eso sucede cada 5.125 años. Ahora va a ser no solamente el final de esta quinta y última etapa, sino de todo el ciclo también. Pero fuera de eso no pasa nada. Ahora, sí hay, y eso los mayas lo anunciaron, sí hay ciertos fenómenos astronómicos que tienen que ver particularmente con una alineación del Sol o el sistema solar con el llamado centro de la galaxia. Esta alineación, que algunos creen equívocamente que se da el 21 de diciembre del 2012, en realidad tarda en realizarse 36 años, el tiempo en que el Sol se alinea con el centro de la galaxia. Empezó en 1980 y termina en el 2016. Pero este evento sí es de llamar la atención, porque este evento solo ocurre cada 13.000 años, la mitad del ciclo. O sea, cada 13.000 se alinea el centro de la galaxia. Y existe un sinnúmero de profecías esotéricas, tribales, primitivas,
que coinciden todas, y eso es de llamar la atención, que cada 13.000 años la Tierra ha pasado por un proceso catastrófico, por un proceso de purificación, con elementos, algunos mencionan, de que... ¿La Tierra o la humanidad? La Tierra y la humanidad completa. Porque a la Tierra, ¿qué se le purifica? La basura, la contaminación. Bueno, pero la Tierra también ha estado sujeta el pecado y el mal. Exactamente. Las malas acciones. Sí, visto desde el punto de vista de la fe católica. Pues de eso se trata este programa. Desde luego. Bueno, católica, cristiana, Sí. judía, musulmana, Es correcto, budista, correcto. shintoísta, Cualquier tipo de forma de fe. Pero a la luz de estas profecías o teorías más de corte esotérico, como sería el calendario maya, ocultista, hablan de un cambio vibracional. No, ya. No, es Ya interesante. empezamos, porque yo he escuchado durante este año cada cosa, mira, como que cambio de energía, Sí. una energía universal. Sí. Los cuarzos Sí. irradian energía. Sí, es correcto. Bueno, lo último que oí fue el 21 de diciembre es un número capicúa, porque se lee igual de izquierda a derecha, sí. que de derecha a izquierda. Sí. 21 de diciembre. 12, 12, 12. Tarán. Sí, no, pero... Y entonces esto va a provocar que nos cargue el payaso a No. todos. Eso he oído. Lo que pasa es que esto es una distorsión. El 21 de diciembre te va a cargar el payaso, Sí, vas no. a ver, viene por ti, te va a llevar a bailar. Esto en el porque fondo, es capicúa. en el fondo, en mi opinión, esto es una distorsión, una tergiversación de la verdadera y auténtica profecía que está realizándose en este tiempo, visto a la luz de la fe. Ponle luz aquí sobre un asunto. ¿Qué diferencia hay entre fin de los tiempos y fin del mundo? Porque suele confundirse. Sí, hay una gran confusión ahí. El fin del mundo, evidentemente, estamos hablando al fin de la creación, etcétera, que será al menos dentro de 1000 años. Lo que estamos viviendo actualmente es el fin de los tiempos, que se inician el 14 de mayo de 1948. Ese día se cumplen cerca de 1600 profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es la refundación del Estado de Israel en Palestina, en la Tierra Prometida. Es el fin de los tiempos que desde los antiguos profetas habían hablado, y no es el fin del mundo, es el fin de los tiempos de la Iglesia que estamos viviendo, los tiempos de las naciones o de los gentiles. ¿Por qué? Porque la profecía, el mismo Cristo nos dice en los sinópticos, cuando veáis la higuera reverdecer, es que se acerca el verano. La higuera es Israel, que resurge en medio de los árboles del resto de las naciones gentiles. Quiere decir que el verano es el sentido mesiánico, el calor, el sentido mesiánico que se le da, y por tanto está ya llevándonos a la etapa siguiente, que es la conclusión del tiempo de la Iglesia y de las naciones, un periodo breve transitorio de 7 años que coincide con el gobierno mundial del anticristo y posteriormente el inicio del reino mesiánico, el reino de Dios en el mundo. Entonces, este evento de 1948 inicia los últimos tiempos, bíblicamente hablando, y nos conduce directamente al arrebato de la Iglesia y a la manifestación pública del anticristo, que es lo que viene, digamos, delante, posterior a una guerra, a un conflicto mundial que describe Ezequiel en el capítulo 38, el cual pues está cocinando ya en Medio Oriente, como podemos ver. ¿Qué opinión te merece que la ONU reconoció hace unas semanas ya a Palestina como Estado observador permanente ante la ONU? Bueno, es un paso muy importante porque... Pero un acontecimiento como inesperado, ¿no? Así es un acontecimiento que nos lleva cada vez más cerca a esta otra profecía de que Jerusalén será dividida en tres, entre 3 naciones, entre 3 religiones, entre 3 credos. Y esta profecía dice precisamente, cuando Jerusalén sea repartida entre 3 religiones, vendré por mi iglesia. O sea, es el rapto precisamente. Entonces estamos acercándonos cada vez más a ese momento profético, a ese momento fuerte de gracia, si bien pues a los ojos del mundo serán momentos muy tensos por cuanto a la discusión que va a llevar a esto. Netanyahu mismo, el día que se aprobó ante la ONU la creación del Estado
observador de Palestina, lanzó amenazas tremendas en contra de los palestinos. Me parece, siento como que aquí en esta mesa se estuviera haciendo la sopa del dominó. O sea, en otras palabras, cuando el río suena es que agua trae. Si tomamos lo que José Alberto ha dicho, a partir de profecías escriturísticas, en las Sagradas Escrituras, si tomamos lo que Luis Eduardo López Padilla nos ha explicado sobre estas profecías mayas, pero si además le agregamos a este cóctel otro tipo de profecías esotéricas, de New Age, y además le agregamos profecías a partir de revelaciones privadas, como lo que la Virgen entrega en Fátima, Portugal, que habla de un acontecimiento catastrófico en la iglesia, podemos ir concluyendo que si el río suena es que agua trae. Hablemos entonces de esto. O sea, tampoco podemos decir no va a suceder nada porque hay muchas voces que hablan de esto. Conozcamos algunas otras profecías que hablan de esto, algunas profecías de tipo esotérico, para ir entrando más en lo profundo. Al gran movimiento del eje de precesión de la Tierra, que tiene una duración de 25.625 años, metafóricamente se le ha comparado con la noche y el día, por lo que muchos lo han tomado al pie de la letra, indicando que el 21 de diciembre de 2012 estará concluyendo la noche de nuestra historia para dar paso al comienzo del nuevo día de la humanidad. De esta situación es de donde se han multiplicado las interpretaciones esotéricas relacionando la realidad geodésica y astronómica con la nueva era, etapa en la que supuestamente habrá una nueva conciencia de los hombres. Esto ha dado pie a toda una literatura pagana que habla de un despertar de la humanidad, una evolución, una mejora en las personas que vibren al unísono de esa energía, enmarcada en la veneración a la Madre Tierra y en la Deep Ecology, con términos muy sugestivos, pero cuya esencia ni siquiera los mismos esotéricos logran definir. En definitiva, se debe rechazar la idea de una mejora colectiva de la humanidad y menos atribuirla a causas cósmicas. La única manera de que el ser humano perfeccione su conciencia es a modo personal y en el ejercicio de las virtudes. Ciertamente, en la tierra habrá muy pronto una era maravillosa de paz, de justicia y de santidad verdaderas, en la que Jesucristo gobernará sobre toda raza, lengua, pueblo y nación. Pero ese reino glorioso será fruto de una intervención divina positiva y gratuita por parte de Jesucristo en su retorno glorioso y no producto de un salto cualitativo de una supuesta conciencia que surge de la conjunción de unos astros o del predominio de indefinidos seres de luz que nos ayudarían a escalar a unos indeterminados niveles de una supuesta energía positiva. La regeneración de la humanidad no será fruto de ningún esfuerzo humano ni mucho menos de conjunciones cósmicas, sino de una acción directa de Dios después del más profundo declive de la civilización occidental cristiana y humana en general. De las cenizas del colapso de la civilización y gracias a la segunda venida de Jesucristo surgirá la verdadera y nueva humanidad restaurada. Pues a lo que hemos dicho se suman estas profecías y todavía hay más. Hago una pausa, regreso pronto con más de este tema. Los supuestos acontecimientos dentro de unos días, el 21 de diciembre o a partir de esa fecha, según los mayas, según muchas profecías. Una pausa y vuelvo con esto y con más. Estamos tratando hoy en el Pulso de la Fe un tema a la luz de la fe.
pero también hablando sobre las diversas profecías o manifestaciones que durante todo este año 2012 ha habido en torno a acontecimientos que cambiarían el mundo, la humanidad a partir del calendario maya y otro tipo de profecías. Profundicemos en el tema, vea usted algo de estas profecías hacia este año que está a punto de concluir, el 2012. Según algunas creencias de tipo New Age, el año 2012 estaría destinado a ser un gran año de transformación, pero existe desacuerdo entre los creyentes de esta teoría sobre si en 2012 tendrá lugar el fin de la civilización o si en cambio la humanidad se elevaría a un nivel superior de conciencia o de moral o de espiritualidad. Sin embargo, no hay evidencia científica de ningún tipo que soporte estas creencias. Numerosas fuentes esotéricas interpretan la finalización del 13º ciclo Bactún en la cuenta larga del calendario maya, que ocurrirá el 21 de diciembre, según la correlación más confiable, como indicación de que tendrá lugar un cambio importante en el orden mundial. Varios autores han publicado libros en los que proclaman que en el año 2012 ocurriría un gran evento que transformará al mundo. Por ejemplo, en el libro El Código Secreto de la Biblia, se afirma que de acuerdo a ciertos algoritmos de un supuesto código secreto de la Biblia, un asteroide o un cometa chocarán contra la Tierra. O en el libro 2012, El Retorno de Quetzalcóatl, en el que se discuten varias teorías de un despertar mundial a una especie de conexión psíquica que ocurriría en el año 2012, creándose lo que llaman una noósfera. Lo cierto es que el año 2012 será un año bisiesto y que comenzará en un día domingo. Sigo platicando con Luis Eduardo López Padilla, mariófano, con José Alberto Villasana, teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma. A ver, en resumen, yo tengo preparado un programa para el próximo domingo sobre Navidad. Van a ser dos. Uno el próximo domingo, otro el que sigue. 2 especiales de Navidad. ¿Ustedes creen que sí? O sea, ¿les sigo adelante o...? Sí. ¿Sí? O mejor sí, ya ni los... Va a haber programa, va a haber mundo, aquí, va a haber canal. Aquí el problema que yo visualizo es el siguiente. Va a llegar en los primeros minutos del 22 de diciembre, el 22 de diciembre o el del fin del año. Entonces la gente va a entrar en un proceso de desánimo, desilusión, porque las profecías, una vez más, no se cumplieron. ¿Tú crees? Sí, claro. Bueno, ¿tú cierto crees que tipo de gente, sí. ¿Sientes ahorita un ambiente de tensión hacia esa fecha? No, Yo más bien creo que durante no. el año se fue diluyendo. Se fue diluyendo, Ajá. pero la gente que está poco metida en el tema, que no es poca, a nivel mundial, sentirán como que qué pasa y volvió a fallar el tema profético. Entonces el tema profético cae en un descrédito. Y esto es un problema porque en realidad hay una profecía auténtica. O sea, hay eventos que sí van a ocurrir. No piense el público que todo lo que se ha anunciado, en primer lugar en la Escritura, como el Señor dice, pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no van a pasar. O lo que su madre, la Virgen, que es nuestra madre, ha anunciado en las apariciones auténticas, o en revelaciones privadas, como tú mencionabas, de algunos místicos y santos, como Faustina Kowalska, por decir algo, va a quedar inconcluso, va a quedar sin cumplirse, van a cumplir. Lo que pasa es que el tema del 2002 es un tema que distorsiona, que viene a confundir la verdadera y auténtica profecía. Entonces, sí es cierto que va a haber cambios, sí es cierto que va a haber una transformación, como acaba de decir José Alberto, que se va a establecer en la tierra el reino de Cristo, y eso va a traer un cambio cualitativo en la vida espiritual del ser humano que habite en el próximo tiempo. Y el problema es que entonces se distorsiona, repito, la auténtica profecía cuando en apariencia no se cumplen los vaticinios supuestos de los calendarios, más que profecías, calendarios mayas o aztecas, o una multitud de fuentes esotéricas, ocultistas, que hablaban de un cambio y transformación en torno al año 2012 y también de orden astronómico. Entonces lo importante es que el público debe de discernir cuál es la auténtica profecía y realmente dónde estamos parados
y qué es lo que se le viene al mundo en el futuro inmediato. Eso es lo que me parece debe ser la postura seria, para no caer en descrédito, porque nosotros que hemos dedicado el tiempo a discernir los signos, pues volvemos a aparecer como, una vez más, como profetas que no... Como agoreros. Como agoreros que del hablan y desastre. hablan y no pasa nada. Y es una manera, repito, equívoca y distorsionada de asumir el tema profético en torno a como apuntó José Alberto, final de los tiempos. José Alberto, a ver, alguien de mi público pensará con sabiduría, ¿por qué se ponen a hablar de estas cosas? Si ya el Señor dijo, de la fecha nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. ¿Pudieran tener una palabra sobre esto para quitarle a nuestro público esa idea de que, mira, José Alberto y Luis Eduardo, ellos sí saben, ¿no? Además del Padre, ¿por qué hablar con tal precisión? Tú pusiste una fecha exacta, tú dijiste, el final de los tiempos ya inició. Claro, pero aquí no se refiere uno a que en las escrituras estén fijadas fechas, están fijados acontecimientos, y lo que Cristo nos invita es a discernir los signos de los tiempos. Hace rato te citaba yo una. Vosotros sabéis, cuando la higuera reverdece, está cerca el verano. Entonces, es una invitación a estar atentos a los acontecimientos que están sucediendo en la iglesia y en el mundo, para saber que nos estamos acercando a un periodo muy intenso de gracia, de intervención divina positiva. Positiva, subrayo, porque nuestro Señor va nuevamente en su misericordia a condescender hacia la humanidad, iniciando todo con un gran acontecimiento espiritual, que es un segundo Pentecostés, se le conoce como el gran aviso, en donde las conciencias serán iluminadas y serán santificadas, gracias al inmenso amor que Dios nos tiene, como un aviso antes de que comiencen los acontecimientos catastróficos de la purificación. Por tanto, cuando le preguntan a Jesús cuándo sucederá todo esto, él dice, pues, ni siquiera yo lo sé, ni los ángeles tampoco, solamente el Padre de los cielos. Pero los acontecimientos nos dicen que estamos ya acercándonos a esta parte final de los últimos tiempos que llevamos ya viviendo desde el 48. Cuando Jesús dice, no lo sé, se refiere a aquel momento. Claro, han pasado luego 2000 años, ahora por ahora supuesto que lo sabe. Él está pronto para venir. O sea, sí hay fechas. Claro. Digo, yo ahí disiento con José Alberto, en el sentido de que no sabremos el día y la hora los hombres, pero Dios es perfecto. No, pues no disientas, es eso digo, dijo. Es lo que digo, sí. No, yo estoy de acuerdo. A ver, explícale contigo. bien. No, yo estoy de acuerdo con José Alberto. Es decir, las fechas están ahí inmersas en la Escritura para quien tenga sabiduría y Dios se las quiera revelar. Porque Dios es perfecto. Le dice a Daniel, el tiempo está medido. Y Juan también mide los tiempos del Apocalipsis. Y tú conoces los tiempos, 3 tiempos y medio, 1260 días, 1335 días será purificado el santuario. O sea, hay una serie de medidas de tiempo. Pero nosotros lo que hacemos aquí no es fijar fechas, que solo le corresponde al Padre Eterno, sino discernir, como dice José Alberto, los tiempos, el kairos. Los signos de los tiempos, claro. Que es obligación discernir, porque eso indica que el tiempo está cerca a las puertas. Eso es lo que José hacemos. Alberto identifica un signo a partir de la creación del Estado de Israel. Es el principal signo, sí. Por la profecía que dice, al final Así de los es. tiempos reuniré a mi Y pueblo. luego el Es- 67, cuando Ajá, recuperan los judíos la ciudad de Exactamente, Jerusalén, sí, es otro signo. Ese es un signo muy fuerte porque ahí se inician formalmente los últimos tiempos. Otro es la guerra que se está cocinando, se está Fraguando. armando, porque cuando en el discurso escatológico le preguntan cuándo comenzará esto, sí les da una respuesta. El Señor Jesús. Sí, nuestro Señor les dice, habrá guerras y rumores de guerras. Cuando esto suceda, quiere decir que están cercanos. A ver, José Alberto, pero no ha habido guerras y rumores de guerras en toda la historia de la humanidad. Sí, pero tiene que ser después de 1948. Bueno, y no solo eso. Una gran guerra mundial en la que entra Israel y el resto de países, sobre todo Rusia y países árabes. Esto no podía haber sucedido en estos 2000 años porque No. Israel no existía. Y los bombardeos ya comenzaron. Así es. Israel bombardea Así es. Pero no Líbano, solo- Israel bombardea la Franja de Gaza, Sí, sí. Israel... No Exactamente. solo es la guerra,
Es que junto con Y la rumores de guerra, guerra. hambres, pestes, terremotos, crecimiento de la maldad, apostasía. O sea, vamos a sumar todos los signos. Claro, no, hay muchos. O sea, no pero- solo son las guerras. Sí. Hay otros signos que están prefigurados en los 4 jinetes del Apocalipsis y que van sumando, Sí. junto con el mensaje Claro. mariano, estos 2000 años donde Israel estuvo sin patria, sin territorio, sin sacerdocio, y que en el 48 reconstruyen el Estado de Israel, 67 recuperan la ciudad de Jerusalén en la guerra de los 6 días. Sin templo. Sin templo. Es un signo de los tiempos. Y te voy a dar otro espiritual. Se inundó Lourdes. Hemos estado ahí tú y yo en Lourdes. Sí. El santuario de Lourdes. ¿Cuándo se La inundó? Grut. Oye, Sí. Se desbordó el se río. desbordó el hace río 2 Gabe meses. hace 1 mes y medio, 2 ¿Y meses. por qué esto te parece a ti un signo? Porque toda la gruta quedó bajo agua. Lo único que quedó por encima del agua, y para mí es un signo, fueron las velas, el crucifijo y la imagen de la Inmaculada Concepción. Y lo mismo pasó La que está en la Nueva gruta. York. La gruta. En Todo las lo velas demás. de la gruta, el crucifijo y la imagen de la Virgen de la Gruta. Oye, es Y en como- Nueva York pasó lo y mismo. en Nueva York pasó lo mismo. Cuando- Nueva York con cuando Sandy, que fue terrible. que Solo en quedó Nueva York, una imagen y de la quedó, Virgen y de quedó pie. una imagen de la Virgen en pie. Como diciendo, ante los eventos que vienen, ante los signos que están por suceder, catastróficos, de agua, tierra, fuego y viento, yo soy su madre y yo soy el ancla de salvación. Eso es lo que cada quien lea los signos. A ver, yo le dije a José Alberto hace rato, le dije, bueno, rumores de guerra y guerras ha habido siempre. Bueno, lo mismo te digo a ti, pero mira él que bien contestó. Vamos a ver tú qué haces enseguida. Dime. Venga, Siempre ha venga la habido, pregunta. siempre ha habido terremotos, siempre ha habido hambre, siempre ha habido catástrofes, desastres, siempre. ¿Por qué pensar que solo los de ahora? Bueno, este año 2012 ha habido temblores cada semana, prácticamente. Pero si siempre ha habido terremotos, desastres, inundaciones, si siempre ha habido hambre, Luis Eduardo, Porque el hay problema que- del hambre nunca se puede Porque hay resolver. 3 grandes signos. ¿Cómo pensar que el hambre que hay ahora en Somalia, que los terremotos que ha habido o que hay y estas inundaciones y esas catástrofes son signos cuando siempre ha habido? Porque hay 3 grandes señales que identifican este tiempo del resto de los 2000 años o 3000 años que llevamos aquí de historia, particularmente de la iglesia hace 2000 años. El regreso de los judíos a Palestina es un signo de los tiempos que Jesucristo dijo que Jerusalén estará bajo los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Es el caso que Jerusalén se constituye Estado en el 48 y en 67 Israel. recupera la ciudad de Jerusalén, Israel. Luego entonces, ese signo, esta ficha del rompecabezas apocalíptico que estaba sin cumplirse 2000 años, tiene cumplimiento. Entonces es muy importante. Junto con este elemento del pueblo de Israel está las apariciones marianas. Nunca como antes habíamos tenido unas mariofanías desde 1830 hasta los días de hoy, donde ella nos recuerda y nos anuncia la inminencia del final de los tiempos. Esas 2 grandes señales. Y tercero, la apostasía. La falta de fe en el mundo que se ha generalizado y que ha llevado a que el hombre se aleje de Dios. Ahora, más que nunca. Sí, más que A ver, nunca. la apostasía en Absolutamente. Francia durante la Revolución Francesa, Sí, la pero- apostasía en México durante la Sí, persecución nada más que la religiosa. apostasía está ligada a la confusión. Hoy se le llama lo malo bueno. Antes se sabía que ciertas conductas eran impropias y estaban mal. Hoy se han legalizado como derechos humanos. Ese es el problema. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Si Esa es la por eso respuesta. están ustedes aquí, Bueno, y por eso nos has invitado y por somos amigos. supuesto. Claro que sí. Voy a hacer una pausa. No solo somos amigos, sino que además Hermanos en la tribulación. estas cosas de las que platicamos aquí, platicamos de esto pues una vez cada mes o cada 2 meses, ¿no? Nos vamos a cenar y platicamos de Así esto. es, así es. Antes de la pausa, vea usted esta nota que nos habla ya sobre las profecías escriturísticas, las profecías que encontramos en las Sagradas Escrituras. Ya dejamos atrás a los mayas, al esoterismo. ¿Qué dice la Biblia? Mire. Para conocer lo que sucederá en un próximo futuro, no hay que ver al calendario maya, sino a las profecías de la Biblia, no solo el Apocalipsis de San Juan, sino también los otros libros del género apocalíptico, sobre todo Daniel, Isaías y Ezequiel, escritos que, aunque fueron inspirados en el Antiguo Testamento, se refieren a las cosas que están por venir.
Ezequiel, por ejemplo, profetizó cientos de años antes de Cristo que Dios volvería a reunir a su pueblo, después de más de 1000 años de dispersión al haber sido expulsado de la antigua Canaán, y volvería a traer a su tierra. Esta profecía ya se cumplió el 14 de mayo de 1948, cuando se fundó el Estado de Israel en Palestina. En esa fecha iniciaron, bíblicamente hablando, los últimos tiempos, expresión que no se refiere al fin del mundo, sino a la conclusión de los actuales tiempos de las naciones o de los gentiles. Lo que sigue, dice Ezequiel en el capítulo 38, será la así llamada Guerra de Gog y Magog, en la que Rusia y países árabes emprenderán un ataque conjunto contra Israel. El líder político que ponga fin a ese conflicto mediante un acuerdo de paz será un falso Mesías a quien los judíos tomarán por Salvador de Israel. Para los cristianos, ese falso Mesías es más bien el Anticristo, que gobernará el mundo por 7 años. Es al final de ese periodo, llamado por Jesucristo la Gran Tribulación, cuando se dará la parusía, el retorno glorioso de Cristo. Será Él quien, en el valle de Armagedón, al norte de Israel, derrote al Anticristo con el soplo de su aliento e instaure su reino en el mundo después de llevar a cabo el juicio a las naciones, que no se debe confundir con el juicio universal que se dará después del fin del mundo y en el cielo. La guerra es la primer señal de que la gran tribulación está cerca, siendo el mismo Jesucristo quien puso este signo como comienzo de los demás desastres. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. El signo de la guerra está representado dentro de los 4 jinetes del Apocalipsis por el caballo negro, mientras que el caballo rojo es el hambre, el amarillo las epidemias y el blanco representa el supremo engaño del Anticristo. Estos signos profetizados serán las expresiones de un Satanás furioso que sabe que no le queda mucho tiempo, pues Cristo está a punto de regresar para liberarnos e inaugurar su reino de paz, de santidad y de justicia en el mundo. Estas son las profecías escriturísticas. Hago una pausa, regreso pronto para entrarle pues, con más fuerza a este tema. Mire, estoy aquí yo tuiteando, pero a gusto, ¿eh? Bueno, estamos con muchos comentarios a través del Twitter que estamos recibiendo de usted. Muchas gracias. Las cuentas de Twitter de mis amigos son @AlbertVillasana. Sí, así es. Y @LópezPadilla7, que siempre ellos mandan muy buenos tweets, a veces unos bombazos, ¿no? A veces... ¡Ay, ay! Así que podemos seguir compartiendo información durante la semana a través del Twitter. Bueno, continuamos. José Alberto, Luis Eduardo, las profecías escriturísticas, fin de los tiempos. Tú hablabas del anticristo hace poco. Falta que se manifieste el anticristo. ¿Podemos hablar de esto? Sí, claro, por supuesto. claro, O sea, ¿qué tendría que suceder para pensar que ya estamos realmente en el fin de los tiempos? O sea, ¿qué falta por manifestarse, por cumplirse? Bueno, en los últimos tiempos estamos ya, habíamos dicho, a partir de la refundación de Israel. Lo que viene ya hacia adelante es la manifestación pública del anticristo y el arrebato de la iglesia. Para que eso suceda, para que el anticristo se manifieste públicamente, tienen que suceder 2 cosas previas, o tienen que estar ya armadas 2 situaciones. Uno es a la que se refiere Daniel en el capítulo 9, y es que la Unión Europea se tiene que dividir y, digamos, y se va a crear una Europa a 2 velocidades.
la Europa fuerte, económicamente hablando, que será constituida por 10 naciones. Nos lo dice tanto Daniel como después San Juan en el Apocalipsis. Una vez que se constituya esta Europa unificada de 10 naciones, estas 10 países cederán su poder, su autoridad al anticristo. Entonces, el anticristo entendido como un líder... como un líder político, un líder civil. Político, y de hecho... o militar. Llama la atención, sí, que hace poco se reunieron los 10 ministros de economía de las 10 naciones más fuertes y están ya empezando a acordar esta unificación europea. Y lo que se tiene que dar después también, nos lo dice San Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, es que el Papa tiene que ser removido, tiene que ser quitado de en medio para que se manifieste entonces ya el impío. ¿Qué dice San Pablo en Tesalonicenses? ¿Cuál es ese texto? El texto dice que le está hablando a los tesalonicenses, los cuales creen que el retorno de Cristo es ya inminente, hace 2000 años, y San Pablo les contesta, no, recordad lo que os dije, antes de que se manifieste el impío, tiene que darse la apostasía y tiene que ser quitado de en medio aquel que retiene su manifestación pública, que Antes es el Papa. del pontificado de Benedicto XVI pudiese parecer que esa profecía se cumpliría en Juan Pablo II. Ahora parece ser que se pudiese cumplir en Benedicto XVI, en Benedicto XVI o en el que sigue. Su sucesor. Sí. Así es, exactamente. Más que Benedicto XVI, me parece que es el próximo Papa, o entendiendo las profecías a la luz del mensaje mariano y de la misma Sagrada Escritura. Concretamente, Fátima. Fátima, por ejemplo, sí. Y lo que dice Juan en el Apocalipsis, que habla de 2 mujeres, pudiéramos visualizar un cisma en la Iglesia, donde eventualmente habría 2 papas disputándose el trono pontificio. Entonces, cosa que ha sucedido ya casi sí, 40 ocasiones. Sí. O sea, no con es un 30 y evento. tantos antipapas. El último, el cisma de Occidente con el cisma de Aviñón, o sea, no es un hecho extraño. Y ahora con tanta disputa menos, es un escenario difícil de aceptar. Es bastante viable esa posibilidad, no quisiéramos, pero no está descartada. Y entonces, en ese escenario estaría hablándose, concretándose esta mayor apostasía en la Iglesia, porque para que el anticristo aparezca, tiene que llegar la apostasía a su vértice, hasta al punto más alto, a la cúspide de la Iglesia. Todavía hoy hay fe, podemos ir a la Iglesia, podemos comulgar, podemos manifestar públicamente nuestra fe, pero va a llegar un momento en que esta fe se va a ir apagando y va a ser casi imposible manifestarla. Cuando llegue a su punto álgido la apostasía, entonces estarán las condiciones dadas para que aparezca este anticristo, que por cierto será judío, y que los judíos lo van a tomar como el Mesías, que aún siguen esperando. Hay una cita de Jesucristo. Así es. He venido en nombre de mi Padre, no me recibisteis, pero vendrá otro en su propio nombre, y a ese sí lo recibiréis, y no creo que es Juan 5:48. Sí, y aparte es la profecía también de Daniel, por la cual si los judíos la estudiasen con detenimiento, podrían fácilmente ver que el Mesías que están esperando y que se manifestará en su momento, este personaje que los cristianos llamamos el anticristo, es un falso Mesías. Porque cuando habla de él en el capítulo 9, 24 de Daniel, en el versículo siguiente dice que a mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, suprimirá el sacrificio judío. Entonces, ¿cómo va a ser el Mesías si los va a traicionar? ¿Te acuerdas que una vez platicando con un rabino eminente le planteé yo esta cuestión y no supo no supo. Pero está en las Escrituras, va a ser un falso Mesías. Y junto con esto, Roberto, y no quiero ser ave de mal agüero, no lo digo yo, lo dice el Apocalipsis y lo dice la Sagrada Escritura. Antes de que lo digas, para ponerle a esto salecita, limoncito, Limón. Vamos a otra nota que nos habla sobre lo que estamos hablando ya. Suele identificarse equivocadamente el concepto de los últimos tiempos con el de fin del mundo. Esto se debe a que la palabra último evoca lo postrero y más remoto, y a que en Occidente prevaleció la interpretación postagustiniana que no se explicaba la concreción de que Jesucristo fuera a reinar por 1000 años en este mundo.
Los primeros padres de la Iglesia concebían los últimos tiempos como el periodo de purificación que precede al retorno glorioso de Cristo, quien volverá para derrotar al mal y reinar en el mundo por un periodo de tiempo amplio. No se trata, pues, del fin del mundo, sino de la renovación del mundo, del fin de los tiempos de la Iglesia y de las naciones, que será sustituido por el triunfo del reino de Cristo. En este sentido, los últimos tiempos son el periodo de la siega, donde el trigo y la cizaña son separados después de haber crecido juntos a lo largo de la historia. Son la purificación global antes del retorno de Cristo, el final de la historia humana como la conocemos hasta ahora, antes de que el mundo y la naturaleza humana sean completamente renovados, cumpliéndose así el designio original de Dios. El texto del Evangelio, como no la ha habido ni la habrá jamás, referido a la gran tribulación, infiere claramente que la historia humana continuará después de los últimos tiempos y que una purificación de este tipo no volverá a suceder. Según el Apocalipsis, el juicio final y definitivo se dará, sí, al final de la historia humana, pero la parusía o retorno glorioso de Jesucristo se coloca al inicio de un largo periodo de paz y de bienestar universal que es inaugurado por la condescendiente aparición del Señor de la historia al final de la gran tribulación, purificación global que sella los últimos tiempos. En sentido amplio, podemos estar seguros de que los últimos tiempos comenzaron ya con el retorno de los judíos a la tierra prometida, hecho que fue profetizado cientos de años antes de Cristo por el profeta Ezequiel. Lo que falta conocer es cuándo comienzan los últimos 7 años de este periodo, los de la gran tribulación descrita por los profetas Daniel, Isaías, Zacarías, por los evangelios sinópticos y por San Pablo. En efecto, acontecimientos recientes y la guerra de 1967 dan la certeza de estar viviendo ya los últimos tiempos en sentido amplio, quedando únicamente por determinar el sentido estricto, es decir, el comienzo de la gran tribulación, comúnmente conocida como la Semana de Daniel, en la que un día corresponde a un año. Entonces, Luis Eduardo, ¿qué nos ibas a decir? Sí, no, Pero que sea algo interesante. No, algo interesante es esto, que antes de que venga el anticristo, también, no solo en el componente político que mencionó José Alberto de las 10 naciones, que equivalen a las 10 cuernos de la séptima cabeza de la bestia, que es un poco complicado de explicar. Y del componente religioso, de la apostasía que tiene que llegar a su vértice, el mundo va a pasar por un proceso de purificación, dice el Apocalipsis claramente que hay un tiempo donde empiezan los dolores de parto. Los dolores de parto, que es un proceso que se va dando en la tierra de purificación previa, donde van a ocurrir desafortunadamente como consecuencia del pecado catástrofes de orden natural, revueltas sociales mucho más agudas, conflictos políticos, la guerra, caídas económicas y financieras, una agitación mundial muy violenta, que es la que precisamente se va a dar como aderezo para que el anticristo, cuando aparezca, como mágicamente lo va a resolver. De tal manera que él aparece como un salvador. Un salvador que para la guerra. Un Mesías. Un Mesías que para la guerra, el conflicto árabe-israelí, que para la guerra mundial, que resuelve el problema de la hambruna o del hambre que hay en el mundo, que todo el mundo puede comer, todo el mundo puede trabajar, hay una paz social y eso es real. Es real, aunque es un engaño porque es aparente, es una falsa paz. Pero el mundo lo considera como algo que le está dando un beneficio y por eso contribuye eso a reconocer a este hombre como el Mesías. Entonces vamos a entrar a un proceso de agitación, que son los 3 ayes que habla el Apocalipsis del águila, que dice, ay de los habitantes de la tierra por lo que está a punto de venir sobre ella. Y esos son estos, digamos, este 6º sello del Apocalipsis, ¿verdad? Que es roto
y que entramos en un proceso de grandes cataclismos y de gran purificación, que es un poco distorsionadamente lo que los mayas, lo que los aztecas y profecías tribales hablaban precisamente en torno o más allá del 2012. Mire usted, estamos en un tiempo, a partir de lo que se ha dicho, está clarísimo esto, me queda muy claro, un tiempo al que la Iglesia ha llamado el ya, pero todavía no. Y a eso se refiere el Señor cuando dice, nadie sabe el día ni la hora. Correcto. Pero vean los signos, estén atentos. Es decir, el ya, pero todavía no. Vivimos en un tiempo en el que afirmamos que Jesús ya vino en la Navidad, pero todavía no regresa en su parusía. Cuando regrese, será en medio, ¿sí?, del fin de los tiempos. ¿Su regreso marca, José Alberto, el fin de los tiempos o marca el inicio de un tiempo nuevo? Bueno, es discutible. Si yo, siguiendo a San Pablo, yo considero que los últimos tiempos terminan antes de que inicie la gran tribulación, antes de los 7 años. Algunos consideran que incluye a los 7 años del gobierno mundial del anticristo. Y yo, estrictamente hablando, bíblicamente no, porque San Pablo sí establece una distinción muy clara cuando dice que Israel está endurecido, y para que se rompa ese endurecimiento de Israel, tiene que terminar el tiempo de los gentiles, es decir, el tiempo de la iglesia. Una vez que el último llamado a entrar en la iglesia haya entrado, se cierra este tiempo y comienza el tiempo transitorio de Israel, donde Israel vuelve a estar nuevamente pues en la escena mundial y en la atención directa de Dios. Dios lleva 2000 años guardando silencio respecto a su pueblo. Por haber rechazado al Mesías, por haberlo crucificado, Dios se vuelve a los gentiles a invitarlos a tomar parte de su iglesia. Este tiempo, que es el actual, va a terminar. Con la apostasía de los gentiles. Con la apostasía de los gentiles, con el arrebatamiento de la iglesia, y comienza este tiempo transitorio. Entonces, para mí, esos 7 años ya no son parte de los últimos tiempos. Es un tiempo intermedio antes de que comience el reino de Cristo en la tierra, antes de que Cristo vuelva a instaurar su reino en el mundo. Acuérdate que dice la Escritura que cuando vuelva el Hijo del Hombre, dice Jesús, ¿encontrará fe sobre la tierra? Porque precisamente como consecuencia de la gran tribulación y del reino anticristo, la apostasía llega a su culmen. Y por eso habrá poca fe en el mundo cuando el Señor vuelva. Pero va a establecer, y eso es muy importante para que el público no se quede agitado y con desesperanza, vienen tiempos buenos. Vamos a las conclusiones. El tema ha estado con mucha información, gracias a ustedes que son conocedores de esto, pero queremos escuchar una conclusión tuya, José Alberto. ¿Una conclusión tuya, Luis Eduardo? Bueno, mi conclusión sería pues una invitación a sí conocer las Escrituras, saber que estamos en estos últimos tiempos, adentrándonos a estos 7 años de purificación en donde la humanidad pues está entrando a un túnel oscuro. Pero la invitación es ver que al final de este túnel se ve ya la luz, se ve ya la luz de la parusía, se ve ya la luz del reino de Cristo, en donde habrá en toda la humanidad un solo rebaño y un solo pastor y una sociedad verdaderamente justa, una santidad verdadera, una paz real. Por tanto, quien conoce que estamos en una transición, pues está tranquilo, porque no se va a acabar el mundo, no se va a acabar la iglesia. Luis Eduardo. Que recordarle al público que la profecía siempre tiene el elemento dulce amargo. O sea, toda profecía es dulce amarga porque finalmente hay un llamado de atención, una advertencia, pero hay un premio para el quien es fiel. Y creo que son tiempos donde debemos de acudir, y esto lo quiero ser enfático porque hay mucha confusión, a la que el Padre Eterno ha puesto como ancla de salvación y como luz para estos tiempos, y que es la bienaventurada siempre Virgen María. La Santísima Virgen, que ahora que acabamos de tener la fiesta de la Virgen de Guadalupe, me parece que es importante que el corazón humano vuelque su amor a su madre, a nuestra madre, porque ella es luz
para estos tiempos de confusión y ella nos va a ayudar a interceder para poder entender estos tiempos, ser fieles al mandato evangélico y poder afrontar estos momentos y tiempos difíciles que se avecinan con el triunfo final, como dice José Alberto, dice la Escritura, del reino de Cristo en la tierra. El próximo viernes será 21 de diciembre, con la certeza de que el mundo no se acaba. Le invito a que nos veamos nuevamente el próximo domingo, 23 de diciembre, con el especial de Navidad, el especial del Pulso de la Fe. Lo que me resta es agradecerle infinitamente el favor de su atención, a nombre de mis compañeros, el staff de Proyecto 40 y la producción de este programa. Quédese en la programación de Proyecto 40 y no se pierda el primer café de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Quede informado. También a nombre de la producción de Pulso de la Fe, feliz semana, feliz domingo, gracias.